¿Qué tal? Este es Control TV, el programa de la Defensoría del Televidente del Canal TRO. En otros capítulos hemos hablado acerca de los mecanismos, de participación que tienen los ciudadanos televidentes, pues para hacer de pronto valer sus derechos. De pronto, si usted siente que apareció en algún tipo de información noticiosa y usted no quería aparecer allí o eso le ha afectado, bueno, tiene la posibilidad. Tiene varias posibilidades, ¿no? Ya lo hemos charlado, digamos, con derechos de petición o acercándose o conciliando simplemente con, digamos, los directivos de los programas. Pero cuando ya hay situaciones que tienen que ver con aspectos legales, pues digamos que esto se complica. Lo ideal es no llegar allí, pero bueno, vamos a ver qué es lo que puede pasar. Para eso está con nosotros acá hoy en Control TV el doctor Carlos Cortés. Él es abogado penalista. ¿Qué más, doctor? ¿Cómo va? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor, planteábamos esta situación, ¿no? Es decir, aparecemos en un noticiero y no queríamos aparecer o de pronto el tema que se está trabajando en esa noticia es delicado y de pronto en nuestro entorno empiezan a decir, oye, ¿usted tiene algo que ver con el robo o con la situación que aparece ahí? Bueno, ¿cómo manejar esas situaciones? Hay diferentes puntos de vista, ¿no? Desde el realizador, desde el periodista y desde el ciudadano. Empecemos a abordarlo. Muchas gracias. Básicamente, la dificultad se presenta en torno a el tema de la protección de los datos personales. Ok. A partir de la ley 1581 del 2012, Habeas data y todo esto. precisamente, el asunto en concreto es que las personas naturales, usted, yo, cualquier otro ciudadano, son titulares de sus datos personales. Y es precisamente a partir de esta ley donde finalmente se condensa toda la información, las herramientas de los datos personales, que se permite establecer una serie de definiciones, titulares y responsables de los datos personales, entre ellos, por ejemplo, mi propia imagen. Claro, o sea, estamos hablando del nombre, de la dirección, del teléfono, correos. Sí, exacto. Sin embargo, ambientando un poco el tema que propone para el programa, ciertamente también la imagen. Claro, claro. Quiero decir, agregándole a todo esto, Por supuesto. lo que nos identifique. Perfecto. La imagen. Exacto. Y en este caso, la imagen. Exacto. Bueno, la ley lo protege. O sea, es decir, sin consentimiento no se puede pasar. Sí y no. Claro, los comunicadores tenemos una posibilidad, ¿no? Precisamente. Ahora. En cuanto a la protección de datos personales, esta ley lo que establece es que, entre otras excepciones, no aplica para asuntos periodísticos porque es una excepción que trae explícita en la ley. Sin embargo, dentro de la labor periodística se puede ver inmersa el canal o el medio en una situación donde se confronta esos derechos de las personas, de esa titularidad de los datos personales frente a esa labor periodística que es de orden constitucional y legal. ¿Cómo no? Imaginémonos entonces qué pasaría con esa labor periodística sin el reportaje gráfico, sin las fotografías, sin esa escena que nos muestra exactamente qué es lo que está ocurriendo en el lugar de los hechos que son noticiosos. Entonces, entramos a ponderar de manera concreta qué debe prevalecer en este ámbito y ciertamente cuando estas imágenes o cuando esta labor, en este caso periodística, se realiza en lugares públicos, lo importante es que el medio de comunicación tenga distintivos que permitan al ciudadano advertir que se está llevando a cabo una labor periodística, de tal suerte que siendo ellos titulares del derecho de su propia imagen, pues entonces entiendan que si se está realizando en ese espacio público una labor periodística y ellos aparecen, ¿cierto?, dentro de ese ejercicio, pues están cediendo esa imagen, en principio. En todo caso, podemos ver contrastado también la afectación del buen nombre y de la honra dentro de este ejercicio. Entonces empieza uno allá a sopesar, ¿no? Exacto. Libertad de expresión, intimidad, bueno. Perfecto. Pero entonces ya dentro del ámbito de la intimidad estaríamos hablando de otro asunto, porque
se establecen dos escenarios concretos. Uno es la protección de los datos personales, de que yo tengo derecho a que no divulguen mi imagen, a que exista un consentimiento para que divulguen mi imagen, para que la utilicen. Pero también están los efectos que conllevan la utilización indebida de esa imagen, que pueden afectar la honra y el buen nombre. Claro. Tenemos entonces un marco de protección desde el ámbito penal a partir del artículo 220 y subsiguientes, que establecen un bien jurídico de la honra, del buen nombre, donde se castiga penalmente, con pena de prisión, delitos como la injuria, Claro. la calumnia e inclusive la difusión de las injurias y las calumnias sin haber sido yo quien las haya generado. Ese tema está buenísimo para seguirlo tratando. Recordemos, por lo pronto, cuál fue, digamos que, el comentario, la inquietud de una televidente para que nosotros hiciéramos precisamente este programa. El día 19 de octubre del presente año, en el informativo Oriente Noticias, que se emite de 12:30 a 2 de la tarde, salió una nota que contaba que en Puerto Parra, Santander, fue acusado un menor de 16 años, que al parecer violaba a menores de edad. Una televidente envió el siguiente correo manifestando su descontento por una imagen que aparece en esta noticia judicial. Al momento donde el periodista dice, la denuncia la hizo la mamá de la víctima, aparezco yo entrando a la Fiscalía de Bucaramanga. Toda persona que me conoce y vio esta nota va a pensar que una de las víctimas fue mi hija. Y esta imagen no sé por qué fue tomada por Tro. Si en ese momento mi esposo y yo estábamos en la Fiscalía reclamando el celular que le habían robado a mi esposo en días anteriores. Y eso sucedió en los primeros días del mes de junio del 2017. Esta imagen que no concuerda con la noticia y sí está en tela de juicio la reputación de mi hija y la de mi grupo familiar. Esta televidente solicitó al canal que se quite esta imagen de la nota y que a su vez se haga la respectiva rectificación, informando que esta coincidencia no tiene nada que ver con el tema que se estaba tratando en este informe periodístico, al igual que se arregle la nota que se encuentra subida en las redes sociales. El caso ocurrió en área rural del municipio de Puerto Parra. La denuncia la hizo la mamá de una de las víctimas. Hoy en Control TV, cómo manejar estos temas en las informaciones judiciales y evitar que se presenten hechos como estos. Bueno, doctor Cortés, es una situación que, bueno, se puede presentar en los noticieros, pero nuestra televidente siente que está afectada precisamente porque aparece en una nota allí con un tema que es bien complicado. Indudablemente es una situación incómoda. Ciertamente entiendo que no tiene absolutamente nada que ver ella frente a la nota que se estaba produciendo. Sin embargo, las afrentas a la injuria, las afrentas como injuria o calumnia al buen nombre o a la honra, tienen que ser de manera concreta. Es decir, si yo estoy estableciendo que X persona es delincuente, es porque me estoy dirigiendo hacia esa persona. Y estoy estableciendo de manera inequívoca que es ella la persona que ha cometido un delito o que está realizando o le estoy haciendo alguna imputación injuriosa, que es un alcohólico, que es una persona inmoral, ¿cierto? Pero debe ser explícita. No constituye tal vez una afrenta al buen nombre o a la honra cuando se expresan, digamos, injurias o calumnias globales, por decir algo, todos los políticos son unos corruptos, todos los políticos son unos ladrones, etcétera. Entonces aparece un político de cualquier partido instaurando una querella en contra de esa persona, diciendo que pues están agraviándolo, están afectando su buen nombre porque él es político y está diciendo que todas esas personas son así. Claro. Absolutamente no, tiene que ser un aspecto netamente detallado, tiene que ser directo, explícito hacia esa persona. ¿Qué pasa entonces con el tema de las imágenes? Obviamente, las personas tienen derecho a que se proteja su buen nombre, su honra, y también a que se utilicen sus datos personales siempre y cuando haya consentimiento del titular. Sin embargo, en esta labor periodística, donde el ejercicio de esa labor periodística no iba dirigida a hacer una toma exclusivamente de ella, sino de un edificio público,
en un escenario público donde las cámaras, donde el personal del canal tenía distintivos que los podían identificar como un medio de comunicación, pues entonces allí no estaríamos hablando de alguna circunstancia que pudiera objetar o que pudiera conllevar algún tipo de rectificación por parte del canal. Pero doctor, sí se afectó. O sea, para nosotros, cuando recibimos la inquietud, pues decíamos, miramos la nota y decíamos, bueno, es una imagen de archivo, no tiene nada que ver con esto, pero si uno pone, por ejemplo, un tema, prostitución en Bucaramanga, busca una imagen de archivo, y allá al fondo aparecen unas mujeres, unas señoras, y uno dice, no, eso es una imagen, allá cualquiera, no pasa nada. Sí pasa. O sea, usted habla también del derecho al buen nombre. Sí, hay que revisar cada caso. Bueno. Indudablemente. Para el caso en concreto, vale establecer por el medio de comunicación, si lo consideran, algún tipo de aclaración. Pero no podría establecerse una rectificación en la medida en que la rectificación es el enderezamiento, es la situación donde el canal se retrotrae de algo que dice y presenta otra versión. Por eso es que rectifica. Cuando se aclara es porque en ese ejercicio periodístico aparece una persona involucrada en una imagen Claro. donde posiblemente se ve afectada su honra, su buen nombre, su imagen. Es decir, acá se puede aclarar. Totalmente. No necesariamente es un ejercicio ni de injuria ni de calumnia, porque como vemos, Totalmente. no lo es. Además digamos, en este ejercicio periodístico, es que hay que entender entonces el ejercicio que hacen los periodistas. Es un tema para mirarlo, como decíamos anteriormente, desde diferentes puntos de vista. Y creo que, bueno, comenzamos dando unas buenas bases, pero vamos a seguir, por supuesto, hablando sobre estos derechos de imagen y los casos, porque también a veces se vuelve como un dilema ético, ¿no? Indudablemente. Doctor, después de la siguiente pausa lo charlamos. Bueno, hoy está con nosotros acá en estudio el doctor Carlos Cortés, abogado penalista. Estamos charlando acerca, bueno, de un caso particular o a partir de un caso particular de una señora que aparece en una noticia. No tiene nada que ver con la noticia, aparece allí en el fondo, entrando a un edificio de la Fiscalía y por, digamos, asociación de sus cercanos, de sus vecinos, pensaron que pues tenía que ver algo con la noticia, con la nota. Vamos a ver, por supuesto, qué dice la directora del noticiero Oriente Noticias. Hola Mario, pues en realidad lo que sucedió con la señora Rosalba fue una desafortunada coincidencia. Nosotros nunca quisimos perjudicar a la señora en su imagen ni a sus hijas. Solo queríamos informar lo que había acontecido y pues normalmente cuando no tenemos imágenes de esta clase lo que hacemos es buscar imágenes de archivo y desafortunadamente la imagen de archivo que teníamos era esta. Por la rapidez, por la prontitud, por la inmediatez de lo que es el noticiero, que llega el periodista con la nota y sobre la afán hay que montar, hay que colocar, hay que informar lo que está sucediendo. Por ese afán y por esa tratar de agilizar el trabajo, pues el editor se le hizo fácil tomar las imágenes que teníamos de apoyo, que desafortunadamente eran esas, pero nunca quisimos señalar que fuera la señora Rosalba la víctima o sus hijas, jamás quisimos hacerlo, sino que, y pues nos pareció que era un plano general, nunca quisimos encasillar en que fuera la señora como tal, nos parecía que era un plano general que cabía dentro de la nota o de pronto dentro de los apoyos para hablar de la Fiscalía, que simplemente queríamos tomar era la Fiscalía y la gente ingresando a la Fiscalía, era lo único que necesitábamos, imágenes de apoyo de la Fiscalía, que era donde se encontraba este hombre que había violado a estos menores. El caso ocurrió en área rural del municipio de Puerto Parra. La denuncia la hizo la mamá de una de las víctimas. La solicitud que nos hacía nuestra televidente era de rectificar, pero reitero, nosotros no informamos mal. Cuando uno rectifica es cuando se ha equivocado, cuando ha dicho algo que no es. La información que nosotros dijimos, todo era cierto, todo era verídico. Y reitero, fue una desafortunada coincidencia, no quisimos ni afectarla a ella ni a su familia. Por eso lo que hicimos fue una aclaración. ¿Y qué sucede con esta aclaración?
que aclaramos al siguiente día lo que estaba sucediendo, lo que había sucedido, y es que estas imágenes ni comprometen ni corresponden a las personas que aparecen en pantalla, porque no son ni familiares, sino simplemente son imágenes de apoyo que han sido utilizadas para esta nota. Así fue la aclaración que nosotros intentamos como darle a la señora Rosalba para que pues obviamente se sintiera satisfecha de que su petición, que su queja, que su reclamo había sido atendida. Y pues en Oriente Noticias, en el sistema informativo, nosotros estamos prestos para que el televidente se sienta bien informado. Usted decía, doctor, es un ejercicio de ponderación, ¿no? Indudablemente. Cada caso hay que mirarlo, hay que revisarlo. Decíamos también, bueno, mi posición la digo, ¿no? O sea, mi posición se la comento al doctor. Es decir, hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo también cuando se manejan temas que implican algún acto delictivo. Ha estado en boga, dentro de esta dinámica de la honra, la protección de los datos personales, la acción constitucional de tutela, que consagra el artículo 86 de nuestra Constitución. Protege derechos fundamentales, nuestra dignidad, nuestra honra, el hecho de cómo las personas de alrededor nos ven y cómo eso afecta nuestro diario vivir. A partir entonces de este tipo de escenarios donde se ven afectados la honra, el buen nombre, se puede acudir ante un juez constitucional para que por medio de esta acción se logre salvaguardar sus derechos fundamentales, aún a pesar de la existencia de otros mecanismos legales, porque lo que se trata de evitar es que prosiga la afectación del buen nombre y de la honra. Por eso entonces es importante establecer que es difícil sentar reglas generales en esta medida, o de lo contrario el reportaje gráfico tiene que desaparecer, porque las personas en últimas, si volvemos a la ley de datos personales, la ley 1581 del 2012 establece que soy titular de mi imagen. Es mi imagen y no puede ser utilizada por otra persona salvo si yo lo autorizo. Pero entonces hay ese tipo de actividades periodísticas donde obviamente el reportaje gráfico es importante para ambientar la noticia. Claro, que si dentro de ese ejercicio se logra presentar algún tipo de confusión en la medida en que esa imagen que se toma en un escenario público de una persona puede llevar algún tipo de confusión al televidente y relaciona a esa persona con alguna situación delictiva o injuriosa, es válida la aclaración, Vale. Indudablemente. Sin embargo, es una labor que se debe ponderar. No necesariamente tiene que ir esto a los estrados judiciales en todas las ocasiones, y perfectamente dentro de los canales existen algunas políticas para ese tipo de circunstancias. Claro. Es completamente válido. Que nosotros como un mecanismo de autorregulación. Exacto. Para nosotros también es un ejercicio de autorregulación muy importante. Cada semana, después de cada programa, hacer ese análisis, precisamente para defender la libertad de expresión. Que no vengan desde afuera a decirnos, venga, ustedes tienen que hacer esta cosa, porque eso no, la censura no, para nada. El control previo de los contenidos no debe hacerse. Pero la libertad de expresión acaba cuando afectas a otro. O sea, los derechos no son absolutos, doctor. Indudablemente. Sí, y sí. Frente a ese punto, agradezco que me permita comentar esto. Ciertamente, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, es posible ejercer este derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, tiene unos límites. Y precisamente dentro de la ley penal, a partir de ese artículo 220 y subsiguientes, donde se establecen los delitos de injuria, de calumnia, injuria y calumnia recíprocas, también hay un eximente de responsabilidad, que es la demostración de la veracidad de lo que estoy diciendo. Entonces, si a una persona, un medio de comunicación a través de una fuente, de una persona que están entrevistando, por ejemplo, dice que fulano de tal se robó X cantidad de dinero de una entidad pública, y dentro de esa comunicación presenta evidencias suficientes eso es otra cosa. Que dan a entender que esa circunstancia ocurrió, o que por lo menos ocurrió, y que ya luego será en un escenario judicial donde se ventile si realmente es merecedor de una pena o no. Lo cierto es que hay un fundamento fáctico, pero hay situaciones que, a pesar
de que existan evidencias, no pueden ventilarse, no pueden divulgarse. Asuntos que tengan que ver con la vida íntima de las personas, por ejemplo, asuntos de su salud, asuntos familiares, asuntos relacionados con actividad sexual, con su inclinación sexual, Ajá. todo eso que está relacionado con su intimidad, con su fuero más íntimo, está protegido de la exceptio veritatis, que es precisamente esa excepción de verdad que permite que nosotros podamos divulgar información delicada de las personas, pero aún siendo cierto lo que yo divulgo frente a esos escenarios muy íntimos, la ley lo castiga. Bueno. Y es importante tenerlo claro porque a Tenerlo veces... pendiente allí. No, indudablemente porque a veces la gente dice, pero hombre, a mí me consta que esta situación se está presentando en esta familia. A mí me consta que la inclinación sexual de esta persona es esta, ¿sí? No, no es válido en la medida en que es un asunto demasiado íntimo Claro, doctor. que no puede ventilarse aún siendo verdad. Muy bien, después de la siguiente pausa vamos a hacer ya la conclusión de este tema bien interesante hoy acá en Control TV. Bueno, doctor, para concluir, ¿cómo empezamos? Digamos, por la situación coyuntural de la señora que tiene esta inquietud. A ver si entendí bien. Es decir, hay que tener cuidado, por supuesto, si hay sindicación o si hay dirección en lo que uno dice. Bueno, ahí podría presentarse, si no es verdad, una injuria. Si es algo delictivo, pues es una calumnia. Si es algo general, que por situaciones que para mí parecerían, digamos que de ligereza periodística, aparece uno, se comete un error, valdría la aclaración. Total. Y fíjate que los televidentes valoran mucho eso. O sea, no hay problema con el medio, no hay, digamos, algo más grave. Uno acepta que se aclara, se precisa, miren, no pasó nada aquí porque tal cosa. Y uno lo acepta. Por ahí vamos para la conclusión, doctor. Sí, indudablemente es importante tener en cuenta que dentro de la labor de los medios de comunicación existe una cuota de responsabilidad, un deber de responsabilidad muy grande para salvaguardar los derechos de las personas, la imagen, el buen nombre de las personas. Ciertamente, si en un escenario periodístico se presenta una situación de buena fe, que se hace una toma en un sitio público, pero que a una persona sin querer se pueda vincular a alguna situación injuriosa o calumniosa, es válida la aclaración, sin que sea una rectificación en la medida en que, hago la diferencia, se rectifica cuando se dice, se asevera algo para luego retrotraerse. Claro que sí. Ahora, doctor, muchas gracias por sus comentarios. Yo lo que digo es que pues, no debemos llegar hasta allá, ¿no? O sea, obviamente defendemos con todo nuestro ejercicio periodístico, por supuesto, la libertad que tenemos para trabajar los temas, pero siempre teniendo allí en cuenta que estamos trabajando con los demás, ¿no? Doctor, muchas gracias. A usted por la invitación. Y ustedes recuerden, sus comentarios nos ayudan a hacer una televisión de calidad. Escríbanos a controltv@canaltro.com o defensor@canaltro.com. canaltro.com